Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 24 de agosto del 2023. La lectura que tenemos hoy destinada es el Apocalipsis capítulo 21 del 9 al 14. Dice así: Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales y sobre ella 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio es de Juan 1, del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de una higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Y después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, quiero decirles a ustedes que el libro del Apocalipsis anteriormente se llamaba Revelación. Este libro del Apocalipsis fue aceptado en el Nuevo Testamento por los estudiosos después del año 400. Ya tenían los 26 libros conjuntamente del Nuevo Testamento, pero no habían aceptado el libro de la Revelación, o sea, este libro, porque lo veían que no tenía un mensaje pleno ni eficaz. Pero aparte, sabían que era posible que no había sido escrito por Juan el apóstol, sino por la comunidad juánica, los seguidores de Juan. Algunas partes del libro de la Revelación, del libro del Apocalipsis, posiblemente fueron escritas por Juan, pero no completamente todo. Desafortunadamente no tenemos la clasificación ni la explicación de qué capítulos o qué versículos sí eran de Juan, escritos por su propia mano, y qué otros versículos y capítulos pues fueron escritos por la comunidad juánica, o sea, los seguidores de Juan. Y bueno, pues ya después se lo acreditaron a Juan este libro y lo anexaron en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto hoy ya tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. Se ha manejado mucho que el libro del Apocalipsis de la Revelación es un libro profético, pero hay muchas partes en donde no se menciona que sea un libro profético, sino es un libro de visión y de información, y hay otras partes en donde lo manejan como tipo profético. Y hoy en día se maneja mucho esto de una manera muy anormal o muy cotidiana, en donde dicen que se están cumpliendo las profecías del Apocalipsis. Recordemos que las profecías de Dios se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Y lo tenemos escrito en los libros de los profetas mayores y los profetas menores que tenemos en el Antiguo Testamento. Hay algunos profetas que no tienen libros en sí, como Samuel, como Elías, como Natanael, como Eliseo, y algunos otros profetas que no tenemos libros de ellos, pero se mencionan en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Pero sí tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Los profetas mayores, pues ustedes saben que es Isaías, que es Jeremías, es Ezequiel y Daniel. Y cada uno, pues su forma de la profecía es muy distinta. Son diferentes sus profecías. Y tenemos los 12 profetas menores, que sus profecías son de pequeña cantidad,
no es porque no valgan mucho o porque sean menores de edad, no, sino son profetas menores porque su profecía es menor. Tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, Nahum, a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, Zacarías y Malaquías. Y bueno, ahí sí vemos que las profecías se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Pero en el libro del Apocalipsis está un poco difícil que lo podamos nosotros aceptar de esa manera, ¿sí? Porque déjenme decirles que Juan, el apóstol Juan, digamos que escribió este libro de la Revelación, este libro del Apocalipsis. Vamos a aceptarlo de esa manera. El apóstol Juan era apóstol, no era profeta. Una cosa es ser profeta y otra cosa es ser un apóstol. Todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya sabemos sus nombres, ahí los tenemos. ¿Sí? También Judas Iscariote, ¿sí? Primero fueron discípulos. Recuerden que un discípulo es el que escucha y obedece. Y un apóstol es el enviado, el que va a llevar el mensaje a la comunidad, a los demás. Juan era un apóstol, no era un profeta. Nunca se le vio que fuera un profeta. Entonces escribe un libro y después decimos que es un libro profético, pues entonces estamos diciendo que Juan es un profeta, porque quien lo escribió es un profeta, ¿no? Y no es así. Sí, entendiendo de que Juan lo tomáramos como que sí escribió este libro. Pero desafortunadamente les digo que han querido manejarlo de una manera de evangelización, una manera de doctrinamiento, de una manera de asustar a la gente. Y nos mencionan que el libro del Apocalipsis es para el fin del mundo, ¿no? Y no, pues estamos hablando de cosas de aquel entonces, de la época de los discípulos, de la época de los apóstoles. Después de la resurrección y de la ascensión y de la venida del Espíritu Santo, habla de muchas otras cosas, pero de aquel entonces. Estamos en el año 2023, ¿sí? Estamos hablando de 1990 años de cuando se ocurrió todo esto, ¿sí? Aproximadamente. Porque aparte estamos equivocados como por 7 años, de 4 a 7 años en nuestra contabilidad de años, ¿no? Bueno, les explico todo esto porque ahorita lo vamos a ver y se van a dar cuenta ustedes de lo que les estoy ahorita yo explicando, ¿no? Sí, es muy importante que ustedes también lo disciernen y que lo vean de esa manera para que vean que no estoy yo exagerando. Miren, Apocalipsis 21, fíjense, ya es el capítulo 21, del 9 al 14, dice. Uno de los ángeles me habló, o sea, supuestamente a Juan, y me dijo, ven que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Quién es su esposa? Pues nosotros sabemos que pues no se casó, aunque por ahí vulgarmente dicen que pues se fue con Magdalena a Cachimira, y ahí vivió y tuvo muchos hijos, murió a los 120 años, y sus descendientes están en Francia. Entonces, ¿quién es la esposa del Cordero? Sería Magdalena, ¿no? María, la de Magdala, de la ciudad de Magdala. Pues no, aquí nos dice Juan que lo que vio es que va a ver la esposa del Cordero según uno de los ángeles. No nos dice qué ángel, ¿eh? Pudo haber sido alguno que conocemos o alguno que no conocemos. Bueno, dice que aquí que uno de los ángeles me habló y me dijo, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. A la novia, a la esposa del Cordero. Bueno, pues aquí nos maneja primero novia y después esposa. Bueno, ok. Es una forma simbólica, ¿no? Figurativa. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada. El ángel lo transportó en espíritu. O sea, no en cuerpo y alma, nada más en espíritu. Fíjense, es lo que está diciendo ahí. Y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa. ¿Por qué se le dice la ciudad santa? Pues porque ahí está, como quien dice, todo el desarrollo de la salvación del género humano. ¿Sí? Y bueno, pues sabemos que es un lugar en donde Dios le destinó a las 12 tribus de Israel que ese lugar iban a tener como propiedad, la propiedad de los cananeos en aquel entonces, que le dijo a Abraham. Y después en la época de Moisés ya no entró a la tierra prometida, sino entró Josué y todas las tribus de Israel a tomar posesión, que tuvieron un montón de problemas con mucha gente que había ahí, ¿no? Muchas guerras, muchas batallas, ¿no? Pero bueno, se le dice la ciudad santa. Bueno, repito, entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, ¿eh? O sea, bajaba del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios.
O sea, esa ciudad bajaba del cielo. Pues ¿qué no estaba allá en la tierra esa ciudad santa, Jerusalén? No, aquí dice que él vio que bajaba del cielo. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. O sea, se veía muy brillosa, muy destellante. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, les pregunto hasta ahí, ¿alguna profecía está diciendo ahí? ¿Algo que va a pasar? No, ¿verdad? Bueno, pues como les digo, ahí no dice nada profético. Bueno, es una información de lo que vio Juan. Tenía una muralla ancha y elevada, nos está diciendo cómo estaba, con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. Pues sí, porque como les digo, pues es la tierra prometida que Dios les dio a las 12 tribus de Israel, desde que se lo prometió a Abraham, que vas a tener mucha descendencia, y que tuvo descendencia con su hijo, ¿verdad? Y primero tuvo un hijo que se llamaba Ismael, ¿no? Sí. Bueno, ese es otra familia, ¿no? Y después tuvo a Isaac, ¿no? Sí. Y después ya cuando se murió Sara, pues tuvo otra mujer, Setura, y tuvo otros hijos. Pero Dios le prometió que su descendencia iba a ser inmensa y que pues iban a tomar posesión de una tierra prometida. Ya después eso lo tomó, como les digo, en la época de Moisés. Estuvieron 40 años en el desierto, Dios les dio de comer 40 años, ¿sí? El maná. Y ya después cuando pasaron las generaciones rebeldes idólatras, ya los dejó que entraran con Josué, hijo de Nun, para que los dirigiera y ya tomaron posesión de las tierras de Canaán, de los cananeos. Bueno, entonces se cumple, ¿no? Y por eso habla aquí que los nombres de las 12 tribus de Israel. Dice, 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente, o sea, los 4 puntos cardinales, las 3 puertas. Número 3 significa poder. 3 por 4, 12, pues son las 12 tribus de Israel. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, que eran los 12 apóstoles de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué ahí dice que vio los 12 cimientos? Porque de ahí salieron, ¿sí? Los 12 apóstoles. Acuérdense que los 11 apóstoles eran de Galilea y uno de Judea, pero era el mismo territorio, todo el país, ¿verdad? De ahí salieron los 12 cimientos que había puesto el Cordero, que eran los 12 apóstoles. De ahí salió, y hoy en día tenemos esa doctrina, gracias a Dios, porque dejó nuestro Señor Jesucristo a esos discípulos que fueron a predicar, ¿sí? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y que los discípulos, al ver que se había muerto Judas Iscariote, que se había tratado de ahorcar, se trató de ahorcar, no murió ahorcado, así lo dice Lucas, después lo pueden investigar, eligieron a Matías, pero Jesús eligió a Pablo, un personaje que reunía todos los requisitos para reemplazar a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote era gente de dinero, era gente preparado, era gente que tenía conocimiento de varios idiomas. Pablo era gente de dinero, era hijo de fariseos y aparte tenía conocimiento de varios idiomas, para poder predicarle a varias naciones, a varias gentes, a varias tribus de diferentes idiomas. Sí, por eso. Y Matías no tenía esa condición, pero los discípulos lo habían elegido a Matías, ¿no? Bueno, pero el Señor eligió a Pablo y Pablo fue el que predicó en muchos lugares, en Roma, en Éfeso, en Tesalónica, sí, en la ciudad de Filipo y en muchas ciudades. Bueno, ¿se dan cuenta de todo esto? Bueno, espero que me vayan entendiendo, ¿no? Porque a lo mejor dicen, oiga, yo no sabía eso. Bueno, pueden investigarlo poco a poco, ¿eh? Por eso aquí dice que descansaban ahí los 12 cimientos de los 12 nombres de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque la doctrina salió de ahí, de ese Jerusalén. Esto nos da a entender de que de ahí viene toda la salvación, desde Jerusalén, hoy en día para todos nosotros que no somos judíos, porque todos los discípulos eran judíos, Jesucristo era judío, ¿sí? Y nos ha regalado a nuestro Padre Dios, ¿sí? Esa fortuna de que ya somos sus hijos, gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados. Hermanos, hasta aquí acabamos de leer estos versículos de este capítulo número 21, del 9 al 14. Quiero preguntarles a ustedes, ¿vieron alguna profecía? ¿Que se está cumpliendo, que se cumplió y que se va a cumplir? Pues no, hermanos, porque este no es un libro profético.
Yo sé que les voy a romper el paradigma a muchos de ustedes y muchos me van a odiar y me van a decir, sáquese a lavarse las patas, señor. Ahora sí ya se salió del término, ya creo que usted ya dejó de ser hasta protestante. No, no soy protestante, no soy evangélico, no milito de ese tipo de iglesias, no, hermanos, no, discúlpenme, pero no, sí, no soy protestante ni mucho menos y van a decir, no, ahora sí ya ni protestante es usted es un total hereje. No, no, yo sí creo en Dios, amo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, vivimos la época del Espíritu Santo, tenemos dones del Espíritu Santo y hay que pedir por todos nuestros guías espirituales, por nuestros sacerdotes, presbíteros, por nuestros pastores para que hagan bien las cosas y no nada más estén llenando de dinero, ¿verdad? ¿Sí? Porque también hay algunos sacerdotes, presbíteros o pastores que están haciendo bien las cosas, y Dios se los va a tomar mucho en cuenta. Entonces, pues, o sea, no caigamos en eso. Pero discúlpenme, hermanos, pero aquí se los acabo de leer, lo acaban ustedes de escuchar, y si ustedes lo están leyendo en su Sagrada Escritura, ahí pues están dando cuenta de lo que les estoy diciendo. Aquí en ningún momento está hablando de una profecía, en ningún momento está diciendo que ya se cumplió esa profecía, que se está cumpliendo o que se va a cumplir. Simple y llanamente nos está dando una información de una visión que tuvo Juan, supuestamente. Vamos a aceptar que Juan escribió esto y que vio Juan que la esposa de Jesucristo pues es la iglesia, que somos nosotros. No es un monumento ni ninguna construcción. Es la iglesia formada por los discípulos, los 12 discípulos, ¿sí? Y que están confrontados con las 12 tribus de Israel y que de ahí salió, de ahí de Jerusalén. Sí, esa es la esposa, la novia de nuestro Señor Jesucristo. Así lo vio Juan, porque un ángel así le dijo. Yo no sé por qué el ángel le quiso explicar a Juan de esa manera. ¿Por qué no le dijo, es la mamá de Jesucristo? Es la tía de Jesucristo, es la hermana de Jesucristo, es la amiga, la comadre, la nieta, la bisnieta, la sobrina, ¿sí? Ah, no, tenía que decirle que era la esposa. ¿Por qué? Pues porque hay una situación de que el ser humano tiene la condición de entender que una familia la forma el esposo, la esposa y los hijos, y es la base de toda sociedad, porque así se formó el género humano. Dios formó a Adán y después le dio a su mujer de su mismo cuerpo, ¿sí? De sus mismas condiciones, a su esposa. Y entonces todo se maneja así desde el inicio de la creación, hombre y mujer. Y es por eso que pues este ángel, le ha de haber dicho a Juan, pues es la esposa, la novia de Jesús, del Cordero, porque no manejan la palabra Jesús, Yeshua, no, o Yeshua, como tú le quieres decir, Yeshua, ¿sí? No lo manejan así, le dicen que es su esposa, su novia, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y entonces dónde quedó Magdalena? ¿Era la casa chica? ¿Era la capillita? Magdalena, entonces ¿qué onda? Pues se dan cuenta cómo caeríamos en contradicciones en estar diciendo que Jesús tuvo un romance con María la de Magdala. Si hubiera podido tener un romance, yo siempre se los he dicho, hubiera sido con su amiga, sí, de muchos años, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, que era María, la de Betania. Pero bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo investiguen. Disculpen si les rompí sus paradigmas y si les estoy yo contradiciendo a lo que ustedes creían, pero aquí lo acabamos de leer. Y bueno, pero miren, vamos a otro asunto importante, ¿sí? Juan 1, del 45 al 51, nos habla el Evangelio de una persona, de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice que en aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael. Felipe y Natanael vivían en Bethsaida, al norte del mar de Galilea, que de mar no tiene nada porque es un lago dulce, pero le dicen mar. Es el único mar en todo el planeta Tierra que le dicen mar y es agua dulce. Bueno, al norte, por decirlo así, para más exacto, Bethsaida estaba al noreste del lago de Galilea. Era una población, ahí vivía Natanael, ¿sí? Su vulgar nombre era Bartolomé, era su apodo, porque Bar significa hijo, Ptolomé es hijo de los Ptolomeos, ¿sí? Acuérdense que se manejaban mucho los apodos antes. Jesús era Jesús de Nazaret, el nazareno, era su apodo, ¿sí? Entonces, los Santiago y Juan, sus hermanitos, ¿verdad? Les decían los aborígenes, los hijos del trueno, así les decían, ¿sí? A Tomás, su nombre era Judas, pero Tomás porque significa mellizo, le decían,
El otro Judas le decían Judas Tadeo, porque Tadeo significa valiente, porque era muy valiente, ¿no? Era muy entrón, ¿sí? Y así todos los discípulos pues tenían sus apoditos, ¿no? Porque de dónde venían, ¿no? Judas, su apellido no era Iscariote, sino porque venía de una población que se llamaba Iscariot. Entonces era Judas Iscariot de allá de Judea, ¿sí? Porque todos los 11 otros discípulos eran de Galilea. Él era el único que no era de Galilea. Y así todos tenían sus apodos. Pues Bartolomé era un apodo, su nombre verdadero era Natanael. Vivía ahí en Bethsaida. Entonces Felipe, pues eran conocidos, ¿no? Del lado norte, pero del lado noroeste, o sea, del otro ladito estaba Cafarnaún, estaba cerca de Bethsaida, por decirlo así, al norte del mar de Galilea, y ahí vivía Simón, Pedro y Andrés, y se conocían a Felipe y a Natanael. Yo no sé si eran muy buenos amigos, no sé, pero se conocían. Y pues ahí también en Corazín, pues estaba una ciudad, por ahí también vivía Santiago Mayor y Juan, que eran los hijos del señor Zebedeo y la señora Salomé. La señora Salomé no tiene nada que ver con la bailarina, esa es otra señora, ¿no? Bueno, esos 6 discípulos se conocían, ¿sí? Entonces aquí nos menciona que Felipe se encontró con Natanael y le dice, oye, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés. O sea, conocía la Sagrada Escritura Felipe, ¿eh? O sea, sí era una gente preparada, no como Simón Pedro, que pues él era pescador, ya parece que iba a ponerse a estudiar las Sagradas Escrituras. Estoy hablando de las Sagradas Escrituras, no del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, la historia de los judíos. Esos 46 libros que nosotros tenemos, que ellos nada más tienen 39, pero los judíos nada más lo compactan en 24 libros, ¿eh? O sea, estoy hablando de eso, que Felipe tenía conocimiento de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no existía. Bueno, hago esa aclaración porque si no después me andan preguntando y me, oiga, pero ¿cómo dijo eso? A ver, si no, yo les explico para que, como dicen, con bolitas, no se me distraigan, ¿no? Entonces sí conocía los escritos de Moisés y le dice a Natanael, hemos encontrado aquel a quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas. Le dice la ley también en los profetas. O sea, conocía. ¿Cuántos profetas les dije que hay? 12 profetas menores y 4 profetas mayores. ¿Ya leyeron esos libros ustedes? ¿Ya los estudiaron? Ah, qué bueno. Y si no, pues pónganse a leerlos, hermanos. Pues ya es tiempo, ya dejen el libro vaquero. Sí, ya dejen el celular, ya dejen las redes sociales, ya pónganse a leer lo que verdaderamente es importante, ¿sí? Dejen de leer los libros que hoy están repartiendo a las escuelas, ¿sí? Aquí en México, que están todos tergiversados y con faltas de ortografía, faltas de gramática y redacción y equivocación de conceptos. No, si no les platico porque, híjole, no. Bueno, ese es otro asunto. Ya dejen de leer eso. Mejor pónganse a leer esto, la palabra de Dios. Después dice aquí, es Jesús de Nazaret. ¿Ya ven cómo les dicen? Jesús de Nazaret porque sabían que vivía en Nazaret, pero no era su apellido, ¿eh? El nazareno. El hijo de José, o sea, el carpintero, ¿no? A José le decían el carpintero, José el carpintero de Nazaret, ¿sí? Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? ¿Por qué dijo Natanael esto? Porque en Nazaret, no, en Nazaret, era una población, no, miren, no quiero hacer comparaciones, pero es para que me puedan entender aquí en México, para que me puedan entender de qué estoy hablando. Es como si dijeran, Nazaret es como Tepito. Disculpen los que vivimos en Tepito, los que viven en Tepito, ¿no? O de la Bondojo, de los que vivimos en la Bondojo, ¿no? De la Bondojo. En la Gabriel Hernández, ¿no? O los que dicen en la Buenos Aires, ¿no? Puras colonias medias difíciles. Bueno, eso quiere darles a entender a ustedes que Nazaret era un lugar muy inhóspito, era muy difícil, ¿sí? La gente no era así como muy cordial o... Bueno, eso dice la historia. Yo nada más les estoy platicando de lo que yo he leído, ¿no? Yo no sé si es cierto o mentira. Yo nada más les digo eso, ¿no? Bueno, pero aquí Natanael lo está diciendo, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Pues puros tétricos, ¿no? Bueno, Felipe le contestó, ven y lo verás. Dice, vente, vamos, ven. Bueno, y ahí se acompañan entre los dos, ¿no? Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez. O sea, lo reconoce, Jesucristo reconoce que Natanael, o sea, Bartolomé, era un buen hombre, una buena persona. Natanael le preguntó,
¿de dónde me conoces? Pues no lo había visto. Natanael nunca había visto a Jesucristo. O sea, no se lo habían presentado, ni nunca se lo habían de todo el tiempo, ¿no? Como les digo, pues es que Natanael vivía al norte del mar de Galilea, ¿sí? Estaba retirado de Nazaret, ¿sí? Entonces, pues no era un lugar muy cercano, hermanos, porque, pues déjenme decirles que, pues hoy en día es muy fácil nosotros transportarnos de un lugar a otro, en nuestros medios de transporte, ¿no? Y pues luego agarramos y dicen, ay, pues ya tomamos media hora y ya estamos, ¿no? Que vamos a Acapulco, ¿no? Y ya luego llegan a Acapulco, ¿no? En un ratito, ¿no? Pues no, sí estaba algo lejos. O sea, Bethsaida estaba al norte del mar de Galilea y Nazaret estaba al sur del mar de Galilea, pero estaba separado del mar de Galilea. Nazaret no estaba cerca del mar de Galilea. En cambio, Bethsaida sí estaba cerca del mar de Galilea. O sea, eran lugares un poquito distantes, ¿sí? Y bueno, pues por eso les digo, no se conocían. Por eso le pregunta, ¿de dónde me conoces? Le pregunta Natanael, ¿no? ¿Sí? Dice, pues, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué venía haciendo abajo de la higuera? De baquetón, yo creo, Natanael, ¿verdad? Yo creo que ese día no había ido a trabajar, o vayan ustedes a ver. Bueno, por ahí lo había visto nuestro Señor Jesucristo. Respondió Natanael, fíjense lo que le dice, maestro, tú eres, ¿sí? El Hijo de Dios. Fíjense. O sea, para decirle eso, se necesita mucho valor, mucha preparación, ¿sí? Mucho conocimiento, ¿sí? Tú eres el rey de Israel. Ah, caray, ¿dónde vio la corona o dónde vio los súbditos? No, porque es un rey espiritual. Acuérdense que Jesucristo mismo lo dijo cuando Pilato le dijo, cuando lo estaba interrogando Pilato, el gobernador, ¿sí? Cuando lo llevaron los fariseos a que lo interrogara Pilato. Y Pilato le dice, ¿acaso tú eres rey? Y le dijo Jesucristo, ¿eso lo dices por ti o porque te lo han contado? Pues, ¿qué? Pues, sin que tú eres rey. ¿Y se acuerdan cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pusieron en el letrero? En 3 idiomas. ¿Sí? En 3 idiomas pusieron un letrero. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así pusieron. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Hoy en día, pues nada más nos ponen las iniciales de esas palabras. Jesús, una I. Jesús. ¿Sí? De Nazaret, una N. Una R, rey. ¿Sí? Y una I de los judíos. Jesús Nazaret, rey de los judíos. Eso significa INRI. ¿Va? Entonces, ¿se dan cuenta cómo aquí Natanael le dice, tú eres el rey de Israel? Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de una higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Eso sí es una profecía y no lo que acabamos de ver en el Apocalipsis, hermanos. ¿Se dan cuenta quién se está diciendo aquí una profecía? Nuestro Señor Jesucristo. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Pues bajaron los ángeles cuando Jesucristo resucitó. ¿Se acuerdan de que estuvo resucitado nuestro Señor Jesucristo y que María, la de Magdala, llegó ahí a la sepultura y vio a 2 ángeles, uno sentado en la cabecera y otro a los pies? Pues ya habían bajado los ángeles. Se dieron cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo a la ascensión, ¿verdad? ¿Sí? Pues ahí estaban los ángeles. Y cuando estaba ahí los ángeles, le dice María, la de Magdala, dice en la tumba, oigan, ¿ustedes saben a dónde han puesto el cuerpo de mi maestro, del rabí? No le dice de mi amor, de mi novio, de mi esposo, no, pues era el maestro, el rabí. Lo que les digo, yo no sé por qué a fuerzas quieren atorar a María, la de Magdala, como esposa y novia de nuestro Señor Jesús. Yo no sé, no entiendo por qué. María ahí le preguntó a los ángeles, oigan, ¿ustedes se han llevado el cuerpo de mi maestro? Díganme en dónde lo han puesto. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo, están los ángeles,
que bajan del cielo y le dicen a los galileos, o sea, a los discípulos, que están mirando al cielo. A este que han visto subir, así lo van a ver regresar. Entonces se cumple esta profecía. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta sí es una profecía y no lo que acabamos de ver en el Apocalipsis. Bueno, hermanos, espero que mi explicación no los haya deteriorado. No se enojen, hermanos. Lo único que trato de hacer es de explicarles lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo he estudiado, pero ustedes tienen la última palabra. A mí no me hagan caso, no me crean. Ustedes lean la Sagrada Escritura. Mi único objetivo es que ustedes conozcan, amen y sirvan a Dios, pero pidan al Espíritu Santo que los ayude, porque vivimos la época del Espíritu Santo. Y lo otro es que se pongan a trabajar en bien de los demás, en bien del prójimo, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer. Y que las obras que hagas corporales y espirituales, pues las hagas a escondidas. Así como hacemos los pecados a escondidas, pues también escondidas las obras de misericordia, porque si no, entonces no tienen valor. ¿Sí? Bueno, que Dios te bendiga.